Bienvenidos a una nueva clase. Hoy lo que vamos a ver es el análisis de las acciones motrices con respecto a la columna vertebral. Antes que nada les mando un saludo a todos, en especial al Auti Rojo, que así me lo pidieron en clase. Vamos a ver cómo está conformada, lo vamos a dividir en dos videos. Vamos a ver cómo está conformada, cuál es su función, cuáles son las curvas que tiene tanto en el plano sagital o líneas que tiene en el plano sagital, en el plano frontal. Vamos a ver qué es lo que le da la rigidez, cómo está formada una vértebra tipo. Recuerden mucho repaso de anatomía. Vamos a ver después también los movimientos y en el próximo video vamos a ver los músculos. Todo el raquis en conjunto le va a brindar rigidez y al mismo tiempo flexibilidad. Son múltiples piezas superpuestas unidas por músculos y ligamentos, que algunos vamos a nombrar, otros ya deberían saber, que puede deformarse permaneciendo rígida bajo la influencia de tensores musculares. A ver, nosotros tenemos bastante movimiento en la columna, que es lo que vamos a ir viendo hoy, pero tiene que mantener cierta rigidez y estabilidad para poder brindarnos la mirada en la horizontal, algo que es hiper importante. Bien, acá vamos a hablar de las curvas, las que se ven en un plano sagital. Primero vamos a explicar lo de la evolución filogenética y ontogenética. La evolución filogenética tiene que ver con cómo fue evolucionando la especie. Pensemos que el ser humano hace muchísimos años caminaba en cuatro patas, teniendo que apoyar sus cuatro miembros. Su columna tenía otro tipo de forma, porque lo importante era poder avanzar en ese tipo de cuatro patas. Bien, cuando nosotros cambiamos a dos, a dos piernas, a la posición erecta del hombre, cambia tanto la posibilidad de soportar carga del miembro superior, se dedica más a la tracción, a llevar cosas, a soportar el peso de las cosas que llevan en las manos. En cambio, todo lo que es los miembros inferiores tienen que soportar el peso de todo el cuerpo. Bien, con respecto a la ontogenética, tiene que ver con la propiedad del individuo. Como ya dijimos el otro día, nosotros nacemos con dos curvas innatas que vienen desde el nacimiento con nosotros, que son las curvas torácicas. Recordemos la posición fetal, que ustedes la vieron en clase, donde el raquis torácico es una curva sifótica y el raquis lumbar también una curva sifótica. Luego vamos a adquirir las lordosis, que tienen que ver con el comienzo de la vida del ser humano. A los 3 meses, con el control cervical, aparece la lordosis, con el control de la cabeza, aparece la lordosis cervical. Y la lordosis lumbar aparece cuando el individuo pasa de estar gateando en cuatro patas a comenzar con la bipedestación y a deambular en dos piernas. Bien, y ahí tenemos en el dibujo las cuatro curvas normales que tenemos. Y recuerden, como también hablamos, el tema de los principios, que cuando una curva se deforma, hay una curva vecina que la compensa. Bien, o sea que tenemos dos lordosis y dos sifosis en el plano sagital. Si miramos la columna desde un plano frontal, lo que tenemos son dos líneas que nos sirven para ver si todo está nivelado como debe ser. Tenemos la línea de los hombros y la línea de las fositas sacras, que tienen que ser una línea paralela al piso. En caso de no ser así, hay algún tipo de alteración. Concepto importante, que es lo que nos brindan estas curvas raquídeas que acabamos de describir, las que describimos en el plano sagital. La existencia de curvas aumenta la resistencia del raquis a las fuerzas de compresión axial. Ahí lo que tienen, la R es la resistencia. Miren la resistencia que tiene una columna que es completamente recta, rectificada, una línea. Con respecto a la última, que es la D, que es nuestra columna con nuestras cuatro curvas conservadas. Por eso, siempre que hay alguna alteración en alguna curva, la columna empieza a sufrir. Dato importante: resistencia del raquis gracias a las curvas
a la compresión axial. Acá tenemos la osteología de la columna vertebral. Tenemos cuántas vértebras hay en cada nivel, tenemos 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras que están fusionadas y de 3 a 5 coxigias, dando un total de 33 a 35 vértebras. Acá lo que vemos es cómo se llaman las diferentes partes de una vértebra. Tiene dos partes principales, que es el cuerpo, que es la parte anterior, y el arco posterior, que está luego del cuerpo. Y formando parte del arco posterior vamos a tener a los pedículos, a las apófisis articulares, a las láminas, a las apófisis transversas, a las apófisis espinosas y entre medio de este arco posterior va a estar el agujero vertebral por donde pasa la médula espinal. Vamos a dividir a nuestras vértebras en dos pilares. Bien, va a tener un pilar anterior que va a tener una función de soporte y va a estar el cuerpo vertebral, y va a tener un pilar posterior que va a estar dado por las apófisis articulares, donde va a haber una función dinámica. Las apófisis articulares van a ser las articulaciones que se deslicen según el momento. Recordemos que son articulaciones del tipo diartrosis del género artrodias. Solo realizan deslizamientos. La relación funcional que se va a dar entre estos dos pilares va a ser una palanca de primer género. Recordemos que las palancas de primer género tenían que ver con el equilibrio. El apoyo va a estar dado en las articulaciones sigapofisarias o articulares, entre las apófisis articulares. En el frente va a estar la amortiguación, que va a ser indirecta y pasiva en el disco intervertebral, y en la parte posterior va a estar la amortiguación indirecta y activa en los músculos de las correderas vertebrales. Llegamos a nuestro conocido disco intervertebral, que va a estar entre los cuerpos vertebrales. Como dice ahí arriba en el primer cuadrito, va a formar parte de la articulación entre las dos vértebras contiguas, es decir, la parte inferior de la vértebra de arriba, el disco, y la parte superior de la vértebra de abajo, siempre hablando de su cuerpo, va a formar una anfiartrosis. Bien, ¿cómo está formado el disco? El disco está formado por un núcleo pulposo envuelto por un anillo fibroso. Este núcleo está formado por una sustancia gelatinosa, por fibras colágenas, y no tiene irrigación ni nervios que lo inerven. Va a tener siempre un estado de pretensión. Recuerden que ya está preparado para sufrir los desplazamientos que vamos a ver en las diapositivas siguientes. Es importante saber que tiene un estado de pretensión. Y con respecto al anillo fibroso, son capas fibrosas concéntricas que tienen una orientación distinta de cada uno de sus anillos, de las diferentes capas del anillo. Pueden ser orientación vertical, obliqua, horizontal, y lo que van haciendo es contener, comprimir al núcleo en su lugar. Lo que vamos a ver ahora es cómo este núcleo y este anillo se comportan ante los movimientos. Ahora comenzamos a describir cómo es el comportamiento del disco intervertebral ante los movimientos de la columna. Bien, acá lo que tenemos son qué pasa con el disco ante la tracción, que es cuando se alejan las vértebras entre sí, o ante la compresión, que es cuando se acercan. Arrancamos por la tracción, que es la que está dibujada con flecha roja. Se separan las mesetas vertebrales, aumenta el grosor del disco, disminuye la anchura y la tensión del anillo, y por lo tanto disminuye la presión sobre el núcleo pulposo. En cambio, cuando hablamos de la compresión del disco, de la columna, se acerca a las mesetas vertebrales, disminuye
el grosor del disco, aumenta la anchura y la tensión del anillo y aumenta la presión sobre el núcleo pulposo. Cuando vamos a hablar de los movimientos en el plano sagital, sabemos que estamos hablando de la extensión y de la flexión. Bien, hablamos de la extensión, que es el que está en la figura 62 con la flecha roja. La vértebra superior se desplaza hacia atrás, disminuye el espacio intervertebral posterior. El núcleo se desplaza hacia adelante, tensando las fibras anteriores del anillo. ¿Qué pasa? Como siempre busca la autoestabilización, lo que va a hacer la vértebra es tirar de la vértebra hacia su posición inicial, lo que va a hacer el disco, digo. Bien, en cambio, si hablamos de la flexión, la vértebra superior se desplaza hacia adelante, disminuye el espacio intervertebral anterior, el núcleo se desplaza hacia atrás, tensando las fibras posteriores del anillo. Y este disco lo que hace es tirar de la vértebra hacia su posición inicial. Si hablamos de los movimientos en el plano frontal, vamos a tener en la columna inclinación lateral hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso, la vértebra superior se inclina hacia el lado de la flexión, que sería hacia donde me inclino. El núcleo pulposo se desplaza hacia el lado opuesto, tensando las fibras del anillo de ese mismo lado. Y la autoestabilización hace que tire la vértebra hacia su posición inicial. Por último, si hablamos de los movimientos en el plano horizontal, nos referimos a las rotaciones. Las fibras del anillo, cuya oblicuidad es opuesta al sentido de la rotación, se van a tensar. El núcleo va a aumentar la tensión y tensar las fibras del anillo, y la autoestabilización es exactamente igual a las anteriores. Ahora lo que vamos a ver son los diferentes grados de movilidad que tiene la columna en su forma global. Acá tenemos que tiene 140 grados de extensión, es decir, cuando va hacia atrás, y 110 grados de flexión cuando va hacia adelante. Esto es lo normal, lo tienen dividido por cervical, dorsal y lumbar. Continuamos. Acá lo que estamos viendo es la inclinación, es decir, cuando vamos hacia el costado, una inclinación lateral, ya sea del lado izquierdo o derecho, en un plano frontal, que es lo que tenemos que saber. La angulación máxima es 75-85 y tenemos, según los diferentes niveles vertebrales, qué angulación tienen. Bueno, acá lo que tenemos es la rotación. Pensemos que la rotación se va a llamar hacia la derecha, cuando el cuerpo vertebral vaya hacia la derecha y la apófisis espinosa, que es lo posterior, vaya hacia la izquierda. Bien, tenemos a nivel cervical 45-50 grados, a nivel dorsal con ayuda de las costillas 35 y a nivel lumbar mínima rotación. En total 90 grados, casi como que miramos desde la línea media, llegamos hasta el lateral del cuerpo. Comenzamos ahora con los diferentes límites que se producen en los diferentes niveles vertebrales. Comenzamos ahora con el raquis lumbar. Cuando hacemos una flexión del raquis lumbar, ya vimos que es la vértebra superior la que se desplaza hacia adelante, se genera una tensión ligamentaria posterior y las fibras del anillo posteriores generan tensión, queriendo llevar la vértebra a su posición natural. Bien, ahí lo que estamos viendo con flechas negras es que las carillas articulares se desplazan hacia arriba. Bien. En la extensión, recordemos que va la vértebra de arriba, se desplaza hacia atrás, se produce una tensión ligamentaria anterior y las fibras del anillo de la parte anterior también se tensan. Y además vamos a tener el tope óseo de las apófisis espinosas, que eran las puntitas posteriores. Continuamos con la inclinación lateral. Como lo vimos en el disco, la vértebra de arriba se desplaza hacia el lado de la inclinación, generando tensión del lado opuesto a la inclinación, tanto de las fibras como de los ligamentos y de los músculos que ahí se hallan. Y en el caso de la rotación, se producen fuerzas de cizallamiento, que son fuerzas en diagonal. Hay un límite de las carillas articulares,
y recordemos que no está preparada para la rotación y es donde menos angulación genera el movimiento. La charnera lumbosacra es un punto de movilidad complicada o de debilidad. Está dada entre la quinta lumbar y el sacro. Ahí se forma también el promontorio, que es un ángulo característico que se ve en un plano lateral, un plano sagital. Bien, la movilidad está muy limitada por ligamentos iliolumbares que van a limitar la inclinación lateral. Bien, y también limitan la flexo-extensión, pero aún más la inclinación lateral. Pasamos al raquis torácico, que es donde están nuestras costillas. En la extensión, el límite va a estar dado por la tensión ligamentaria anterior y las fibras del anillo anteriores, y va a estar el tope óseo de apófisis articulares y de las apófisis espinosas. En cambio, cuando pasamos a la flexión, el límite va a estar dado por la tensión ligamentaria posterior y las fibras del anillo posteriores. En cuanto a la inclinación lateral, vamos a tener la limitación según el tope óseo de las apófisis articulares del lado de la concavidad. Cuando yo me inclino a la derecha, la concavidad está dado del lado derecho y la convexidad está dada del lado izquierdo. Bien, y habrá tensión ligamentaria. Los ligamentos amarillos son los que unen las láminas entre sí, y los intertransversos del lado de la convexidad. Los ligamentos intertransversos unen las apófisis transversas. Bien, y además la caja torácica, recordemos que hay una estructura alrededor de las vértebras. Por último, si hablamos de la rotación, acá no hay fuerzas de cizallamiento como si había en la parte lumbar. Bien, va a estar la rotación, torsión que se produce, va a estar acompañada por el par costal, es decir, por las costillas que están atadas a esas vértebras, y el volumen de rotación, la cantidad que yo puedo rotar, es 3 veces mayor. Lo que ese gráfico demuestra es cómo cuando yo roto hacia un lugar hay 2 partes de las costillas que van hacia afuera y 2 que van hacia adentro. Por último, llegamos al raquis cervical. Bien, el raquis cervical está dividido en 2 partes. Las cervicales superiores, o la parte más nucal, que tiene que ver con el occipital, que es el hueso de la cabeza, C1 y C2, que son la primera y la segunda vértebra cervical, y una segunda parte que es el raquis inferior, que va desde la tercera cervical hasta la séptima. Bien, con respecto al raquis cervical superior, es triaxial, va a tener los 3 tipos de movimientos en esas pocas articulaciones que tiene. Bien, en cambio, las cervicales inferiores van a tener 2 tipos de movimientos, la flexo-extensión y de una forma mixta, en conjunto, la rotación y la inclinación. Todos estos 2 raquis se van a complementar para realizar movimientos puros de rotación, inclinación y flexo-extensión. Ahora que ya sabemos cómo está formado nuestro raquis, acá lo que tenemos es la amplitud articular. En la flexo-extensión, entre el raquis cervical inferior, tenemos de 100 a 110 grados, y en el superior de 20 a 30, dando un total de 130 grados. A nivel de la inclinación lateral, el cervical inferior tiene esa angulación, el cervical superior 8, dando 45. Y a nivel de la rotación, el cervical inferior tiene 70 y el cervical superior 12, dando de 80 a 90. Llegamos al final de la clase. No se olviden que esto continúa con los músculos en el próximo video.